Propongo que iniciemos con esta conferencia que está programada en el Seminario Internacional de Narrativas. La conferencia tiene por título Del sueño cyborg a la ignorancia transhumana, cuando la tecnología piensa por nosotros, a cargo del profesor Ángel Rivera Novoa. Voy a presentar al profesor. El profesor es filósofo y doctor en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor vinculado al Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Sus áreas de especialización son la lógica, la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia, la epistemología y la filosofía de la religión. Sus publicaciones más recientes consisten en los siguientes libros: Imágenes de la mente, el lenguaje y el conocimiento, del año 2021, Redefinir lo humano en la técnica, perspectivas filosóficas, del año 2020, Lenguaje, mente y cognición, del año 2018. Y sus artículos de investigación, por mencionar algunos: La tesis de la mente extendida y el ideal transhumanista de mejoramiento cognitivo, del 2024, Perspectivismo y objetividad en la genealogía de la moral, del 2014, y Dilemas morales, juicio moral y corteza prefrontal ventromedial, del 2013. Recuerden que la idea es escuchar al profesor durante una hora y después vamos a tener un espacio de preguntas con el profesor. Bueno, bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación a este seminario, a Jonathan en particular que me contactó para esto. Ahora acabo de advertir que se van a dar cuenta de cuál es mi siguiente diapositiva, pero no importa. Como decía Jonathan, he titulado esto Del sueño cyborg a la ignorancia transhumana, cuando la tecnología piensa por nosotros. Una de las mesas en las que estábamos ahorita trataba varios de los temas de los que yo voy a hablar acá, entonces muchas gracias porque me ahorraron un trabajo en algunos puntos, pero lastimosamente no pude estar en toda la mesa por asuntos de burocracia académica, pero bueno. Bien, bueno, lo que voy a presentar es como el resultado de unos ejercicios de investigación que he realizado en los últimos 2 años, más o menos. Entonces también esto es como una oportunidad que tengo para redondear muchas de las cosas en las que he trabajado, y bueno, pues me gustaría sobre todo dialogar con ustedes para ver cómo piensan estos asuntos. Bien, voy simplemente a nombrar algunos personajes famosos que seguramente algunos de ustedes conocen, como para motivar la discusión y decir algo al respecto. Esta caricatura es una caricatura hecha por inteligencia artificial de Kevin Warwick, que es un doctor en ingeniería, y quien es famoso por ser uno de los defensores, representantes, no sé muy bien qué adjetivo utilizar para esto, del transhumanismo. Bien, y es muy famoso porque pues, se ha hecho famoso por muchas cosas, pero la que a mí más me sorprende es que él diseñó un brazo robótico que él puede mover, digamos, estando a grandes distancias de ese brazo. Con su brazo natural, él mueve el brazo robótico replica exactamente sus movimientos de su brazo. Y una vez hizo un experimento. Él estaba en la Universidad de Reading, si no estoy mal, y el brazo estaba al otro lado del Atlántico. Y entonces, bueno, él movía su brazo natural, el brazo allá artificial se movía a la perfección, pero lo que me impresiona de esto es que en algún momento el brazo artificial toca una superficie de agua y él reporta haber tenido la sensación de tocar agua. Digamos que replica el movimiento, no es tan asombroso, pero lo asombroso empieza a ser que él empieza a obtener información del mundo a grandes distancias. Esto parece que nos lleva un poco más allá de lo que podríamos imaginar en principio. Y bueno, él es defensor del transhumanismo, que es un movimiento cultural que aboga como por tomar por sí mismo las riendas de la evolución humana y llevar al ser humano a través de la tecnología a un estadio superior. Según los transhumanistas, esto se puede hacer con varias técnicas. Una es la construcción de superinteligencias artificiales, otra es, por ejemplo, la intervención genética, ¿sí? Modificar nuestro genoma para obtener nuevas capacidades, cosas como esas. Otra es el uso de fármacos, ¿no? A través del uso de fármacos potenciar muchas cosas en nuestro cuerpo. Y la que voy más yo a trabajar el día de hoy tiene que ver con la hibridación tecnológica, que es básicamente la cooperación entre máquina y ser humano, que era de las cosas que estábamos hablando en la mesa anterior. Bien, entonces a través de esa cooperación entre máquinas y el ser humano se pretende potenciar
al ser humano, incluso, dicen los transhumanistas, hasta el punto de lograr cosas asombrosas como la inmortalidad, dicen ellos, como a través de estas intervenciones tecnológicas se tiene la esperanza incluso de superar la barrera de la muerte. Ellos piensan que la muerte es simplemente una barrera técnica que en algún momento podemos superar. Pero sin ir como a esas especulaciones, los transhumanistas dicen, ok, de todas formas, así no logremos la superación de la muerte, sí podemos mejorar el bienestar humano en general a través de la intervención tecnológica, a través de la intervención tecnológica en nuestro físico, en nuestra psicología, en nuestras emociones, incluso en nuestra moral y en nuestra cognición. Y yo me voy a centrar en el asunto de la cognición. Bien. Voy simplemente a leer esta cita larga de Warwick como para redondear qué es lo que es el transhumanismo. Me parece que estás bien diciente. Esta es una especie de autobiografía de este personaje que se llama Joe Cyborg. Y dice Warwick, los humanos serán capaces de evolucionar aprovechando la superinteligencia y las habilidades extra ofrecidas por las máquinas del futuro, uniéndose a ellas. Todo esto apunta al desarrollo de nuevas especies tecnohumanas, conocidos en el mundo de la ciencia ficción como cyborgs. Por supuesto, esto no quiere decir que todos deben convertirse en un cyborg. Si usted es feliz con su estado como humano, entonces sea eso. Usted puede mantenerse como es. Pero tenga cuidado, del mismo modo en que los humanos se separaron de sus primos chimpancés hace años, los cyborgs se separarán de los humanos. Aquellos que se mantengan como simples humanos se convertirán probablemente en subespecies. Ellos efectivamente serán los chimpancés del futuro. Yo creo que la cita es diciente por varias cosas, pero por lo menos, pero no voy a desarrollar ese punto, pero sí deja en el aire como, digamos, un terreno moralmente minado y complicado, ¿no? Porque si estamos hablando de subespecies, cuando nos referimos al humano, en el momento de lograr el ideal transhumanista, pues esto obviamente es peligroso. Bien, pero como les dije, yo voy a centrarme en el asunto de la cognición. Pero quiero traer esta cita, esto lo aprendí hace relativamente poco, esto es una cita de Robert Hooke, el experimentalista famoso del siglo XVII, que hacía muchas cosas como microscopios, telescopios, etc. Y en este libro, donde él lo que hace es una defensa del uso del microscopio, él dice lo siguiente, a propósito de esa defensa de por qué se debe usar el microscopio para la investigación científica, cosa que hoy en día para nosotros pues, es como obvia, pero en su momento no lo era. Entonces dice Hooke lo siguiente, los sentidos humanos son imperfectos y están muy lejos de la perfección que pueden alcanzar. Fíjense que esto huele a transhumanismo, porque el transhumanista piensa que el humano es imperfecto, la muerte es una barrera técnica, nuestro cuerpo es limitado, nuestra cognición es limitada, etcétera. Dos, la imperfección de los sentidos tiene una doble causa, la desproporción entre el objeto y el órgano y los errores de la percepción. Entonces, abiertamente está diciendo el cuerpo humano tiene unos defectos y son defectos cognitivos, en este caso tienen que ver con la percepción. Estos defectos se pueden remediar por medio de una asistencia con instrumentos para aumentar su poder. Esa es la tesis transhumanista, con tecnología podemos superar esas cosas. 4, no solo mejoran los sentidos, sino también el intelecto al acceder a la verdadera naturaleza de las cosas y comprender las partes que permanecían ocultas. Es decir, podemos lograr fines epistémicos como la consecución de la verdad, o la construcción de teorías científicas, ¿cierto? A través del uso de estos instrumentos, sin los cuales no podríamos tener este conocimiento. Y por lo tanto es provechoso incorporar nuevas técnicas como la observación microscópica, ya que permite mejorar nuestro conocimiento del mundo natural. Y esta cita me parece muy diciente porque, claro, refleja el espíritu transhumanista, es casi un parafraseo de esas tesis, y sin embargo es algo con lo que igual nosotros estaríamos más o menos de acuerdo. Entonces, del transhumanismo se suele hacer una caricatura siempre, como gente que piensa cosas muy extrañas, pero fíjense que uno puede tener intuiciones transhumanistas. Uno sí piensa que los instrumentos son útiles para mejorar nuestra cognición, para conseguir fines humanos como el conocimiento o la verdad, y para remediar algunas cosas que nos limitan desde nuestro físico, desde nuestras herramientas o habilidades cognitivas naturales. Entonces, la asistencia tecnológica siempre ha estado ahí y siempre la hemos visto de manera positiva. El transhumanista habla muy fuerte y eso a uno le puede chocar, pero fíjense que nosotros podemos tener intuiciones transhumanistas. Bien, en particular, por ejemplo, yo no creo que el cyborg sea una figura futurista.
Yo también creo que nuestras relaciones con las máquinas vienen desde antaño y que podemos decir que somos cyborgs hace rato, es decir, nosotros no somos cuerpos biológicos naturales y ya, sino que nosotros hace tiempo que usamos técnica para, en particular para el problema filosófico que me preocupa a mí, para la cognición, para nuestros procesos cognitivos. Una cosa tan sencilla como mis gafas es un artefacto técnico que me asiste en la percepción y sin el cual yo no podría verlos a ustedes, ni leer estas diapositivas. Bien, otros ejemplos de cosas que nos pueden parecer muy bien, entonces tenemos el caso del famoso Stephen Hawking, quien ustedes saben tiene una parálisis, o tenía, perdón, una parálisis severa, una esclerosis brutal, y este hombre pues llegó el momento en que solo podía mover unos muy pocos músculos de su cuerpo, pero Intel le fabrica su famosa silla de ruedas electrónica, que resultó ser muy sorprendente porque con el movimiento de una de las mejillas de Stephen Hawking podía transmitir, digamos, con esta voz robótica famosa, todos los pensamientos que él tenía. Entonces uno podía decir, ok, sin la silla Stephen Hawking no sería capaz de, por ejemplo, comunicarse, pero la asistencia técnica acá pues es altamente efectiva y creo que nadie diría como, oiga, eso está mal, eso no debe ser. Bien, entonces esto sería un ejemplo de que un transhumanista diría como, vea que la unión entre la máquina y la mente es absolutamente deseable y de hecho lo indeseable sería condenar esa unión o condenar esa interacción. Bien, sin embargo, pues no todos los casos son como esos. Este es un caso real y hay varios casos de estos, pero este es un caso de un señor que se llama Robert Jones, que fue procesado por conducción peligrosa y lo que le pasó a este señor fue más o menos lo siguiente en el año 2016, si no estoy mal. Bueno, él iba manejando por carretera y como muchos de nosotros, pues tenía su GPS, ¿no? Su Waze o su Google Maps o lo que sea, y en algún momento pues esa vaina se dañó o quién sabe qué pasó, pero el Waze o el GPS que tenía empezaba a indicarle unos caminos absurdos, ya no tenían ningún sentido, ya no había camino, sin embargo él seguía haciendo caso a su GPS hasta que llegó a un límite de un abismo tenaz, casi se mata y en el camino casi mata también un montón de gente, hizo un montón de daños. A él lo enjuician y en el juicio él dice, muy sinceramente al parecer, dice como, vea, pero es que yo simplemente hice caso de lo que me decía la herramienta, entonces la culpa no es mía, más o menos, ¿no? Entonces, claro, a diferencia del caso anterior de Stephen Hawking, acá tenemos un caso donde yo sí creo que hay una hibridación entre lo tecnológico y lo biológico, pero que resulta desastrosa, que resulta ser, pues el caso es como medio patético y medio raro, pero pues claramente tenemos un caso donde la tecnología no mejora los procesos cognitivos, en este caso el sentido de ubicación es absolutamente reemplazado por un GPS, y de hecho hay estudios, y cada vez hay muchos estudios, los del GPS son muy buenos estudios para mirar esa cosa, donde se ha medido que efectivamente hemos perdido nuestro sentido de ubicación y que nosotros muchas veces al usar estas herramientas seguimos indicaciones, no nos ubicamos en el espacio, simplemente hacemos caso, giramos a la derecha, caminamos 2 cuadras, etcétera, pero no nos ubicamos como antes lo hacíamos. Bien, entonces, dado ese escenario, digamos, el escenario optimista y el escenario pesimista, mi objetivo es simplemente investigar los fundamentos conceptuales, puede ser aburrido porque son fundamentos conceptuales, perdón, que distinguen la mejora cognitiva del deterioro cognitivo a través de la tecnología. Es decir, claro, yo puedo seguir dando ejemplos de casos exitosos de hibridación tecnológica y casos fracasados de hibridación tecnológica, pero la pregunta que yo me hago es, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que salió mal cuando sale mal y qué es lo que sale bien cuando sale bien? ¿Sí? Y quizás eso de muchas luces conceptuales, insisto, pero para pensar cosas que tienen que ver con el diseño de artefactos, con la naturaleza de los artefactos, con el uso que debe promoverse de los artefactos, con todas estas discusiones acerca del uso, por ejemplo, de inteligencia artificial generativa, etcétera. Bien, la tesis que yo voy a sostener, entonces por eso dijo que allí me adelantaron el trabajo un poquito, es que la tesis de la mente extendida sugiere que la mejora tecnológica de la cognición es posible. Bien. Sin embargo, la dependencia excesiva de las herramientas tecnológicas puede dar lugar a una forma de ignorancia particular, lo que pone de relieve la delgada línea que separa la mejora cognitiva del deterioro cognitivo. Y parte de lo que voy a tratar de mostrar es qué tipo de ignorancia se genera en el uso exacerbado de artefactos tecnológicos, porque es una ignorancia que es difícil de identificar a veces.
Y el marco en el que me voy a mover es el de esta famosa tesis de la mente extendida, de la cual daré algunos detalles, pero no muchos. Entonces, primero voy a hacer ese análisis de la mente extendida y voy a hablar de tipos de extensiones cognitivas, que creo que ahí parte de la clave del asunto es ese. No todas las extensiones cognitivas son iguales. Dos, voy a presentar argumentos que defienden que el uso de artefactos tecnológicos puede conducir a estados de ignorancia y voy a mostrar la respuesta de un autor particular que se llama Duncan Pritchard a estos argumentos. Sí, Pritchard es alguien que dice, uno no se hace más ignorante por usar más tecnología, ¿no? Y creo que tiene un muy buen argumento, yo no le creo, pero creo que el argumento es muy bueno, entonces me interesa discutir con ese argumento en particular. Y finalmente, entonces contraargumentaré para defender que el uso excesivo de artefactos tecnológicos puede conducir a un tipo de ignorancia, que es la pérdida de nuestra fenomenología cognitiva. Ya voy a decir qué significa eso. Bien, eso es lo que voy a hacer, y entonces lo primero es hablar acerca de la tesis de la mente extendida. Como ya habíamos visto en charlas anteriores, pues esta tesis lo que dice es, no es cierto que nuestra mente o nuestra cognición esté encerrada o encapsulada en nuestro cráneo o en nuestra cabeza o algo así, sino que la mente de alguna manera puede instanciarse en objetos externos. Bien, yo no estoy diciendo que esa tesis sea verdadera o que sea falsa, pero me parece que es una tesis que está a la base de muchas de estas discusiones, por eso la traigo a colación. Bien. Ahora, ¿cómo puede uno pensar que la mente de uno está instanciada en objetos externos? Piensen en una cosa tan sencilla como los apuntes que ustedes están algunos tomando en este momento. Esas son formas de poner allí pensamientos que uno tiene. Entonces los pensamientos no están exclusivamente en mi cabeza, sino que si yo tengo el hábito, por ejemplo, de tomar apuntes, esos apuntes de alguna manera reflejan algunas ideas que uno está teniendo, ¿cierto? O el famoso ejemplo es el de la agenda del celular. Entonces, antes de que existieran esas agendas electrónicas, estaban las agendas manuales, pero la gente solía grabarse de memoria los números de teléfono. Yo era bueno para eso, pero ya no, porque entonces uno tiene la agenda del celular. Pero según estos teóricos, esos registros de esos números telefónicos de algún modo están siendo un recipiente de nuestras creencias acerca de los números de teléfono de los familiares o de los amigos. ¿Bien? Y en general, digamos, uno puede pensar que el uso de ciertas herramientas no son simplemente medios para conseguir fines cognitivos, sino que constituyen el proceso cognitivo mismo. Si nosotros hacemos cálculos matemáticos con hoja y papel, los trazos que nosotros hacemos en ese papel y con el lapicero no son simplemente marcas de algo que pasó en la cabeza primero, sino que cuando yo estoy haciendo una operación complicada, el trazo mismo hace parte del proceso cognitivo. No es que primero yo haga la operación acá y después la consigne, no, la estoy haciendo realmente ahí en el papel. Bien. Los defensores de esta tesis de la mente extendida dicen que hay por lo menos 3 escenarios a los que nosotros llamamos mente, que pueden extenderse. Uno son los procesos cognitivos, ya voy a decir rápidamente qué entiendo por eso, los estados mentales e incluso la conciencia. No me voy a meter con el asunto de la conciencia, la conciencia pues es como, bueno, uno siempre que trata de definir la conciencia se mete en problemas porque se supone que no se puede definir, pero es básicamente todo el conjunto de sensaciones que uno tiene y toda la experiencia que uno tiene sobre el mundo. Esa película que pasa dentro de nuestras cabezas, bueno, hay gente que dice que incluso eso puede ser extendido, pero no me voy a meter ahí. Pero sin embargo, procesos cognitivos como las tareas que nosotros realizamos para obtener fines como una respuesta sobre una multiplicación, por seguir el mismo ejemplo, ¿cierto? O el cálculo de una ruta para llegar a algún lugar, ¿cierto? Todas esas cosas son procesos cognitivos, son acciones que realizamos a través de las cuales intentamos conseguir un fin, ¿sí? Como saber cómo llegar de aquí a, no sé, la Universidad de Antioquia de la mejor manera posible, y yo puedo tener muchas maneras para hacer ese cálculo, o hacer cálculos matemáticos, o teorizar sobre el uso de la tecnología, etcétera, ¿cierto? Esos procesos cognitivos pueden extenderse, puedo hacerlos con herramientas externas, y la acción que yo hago con artefactos externos hace parte del proceso cognitivo. Recuerden el ejemplo de la multiplicación, no es que yo haga la multiplicación en la cabeza y luego vaya y la escriba, sino que en el escribir mismo estoy haciendo la multiplicación. Bien,
Y los estados mentales pues son estados como las creencias, las intenciones, los deseos. Esas cosas se pueden instanciar, digamos, en objetos externos. Los proponentes de esta tesis tienen un ejemplo muy colombiano para decir esto, que es 100 años de soledad. ¿Recuerdan cuando hay la peste del insomnio? Cuando llega la peste del insomnio, los personajes de Macondo tienen que ponerle nombre a todas las cosas, ¿no? Entonces esto es una mesa y sirve para apoyar cosas, no sé qué, y así con todo, van poniendo como post-its. Y Clark y Chalmers, que son los que proponen esta tesis, dicen, vea, eso es un ejemplo de lo que es la mente extendida. Uno con un soporte externo recuerda, no es que recuerde acá, recuerdo con el objeto externo y no podría hacerlo de otra manera en algunos escenarios, ¿no? Entonces yo puedo consignar creencias, puedo consignar deseos, puedo consignar intenciones, ¿sí? El Google Calendar o una agenda, ¿cierto? Donde yo digo tengo cita a tal hora, eso de algún modo consigna las intenciones y uno no se acuerda de lo que tiene que hacer o de las intenciones que tiene, sino que tiene que ir a la agenda para recuperar, por ejemplo. Bien, esas dos cosas, dicen los autores que defienden esta tesis, pueden extenderse y entonces Descartes tendría que usar un celular, ¿cierto?, para mejorar sus procesos cognitivos. Bien, ¿cuál es la clave acá para, según estos autores? Estoy hablando como de lo más clásico, pero esto tiene nuevas versiones, esta tesis, pero esta es una clave para identificar cuándo podemos hablar de extensión de la mente. Y es lo que los autores denominan un principio de paridad. Entonces el ejemplo que presentaba de la multiplicación lo presenté a propósito para que esto se entienda mejor. El principio de paridad dice que si al enfrentarnos a alguna tarea, por ejemplo es una multiplicación, una parte del mundo funciona como un proceso que si se realizara en la mente, en la cabeza, no dudaríamos en reconocerla como parte del proceso cognitivo. Entonces esa parte del mundo es, así lo afirmamos, parte del proceso cognitivo. Entonces básicamente el principio de paridad es, vea, si yo hago una multiplicación con un computador o con un lápiz y papel, ¿cierto?, para obtener un resultado, ese lápiz, ese papel o ese computador hace parte del proceso cognitivo y lo que ellos dicen es, ok, si lo hace sin eso, ¿es cognitivo? Y uno dice, sí. Ah, bueno, entonces cuando lo hace con eso, también. No debería haber ninguna diferencia, lo que cambia es como el medio, nada más. ¿Bien? Y de hecho, digamos, cuando uno externaliza o cuando uno tiene descargas cognitivas, como la llaman a veces, uno hace más rápido las cosas, es como, hay como una eficiencia ahí. Ok, sin embargo, yo creo que hay clases de extensiones, entonces yo vi que ya Jonathan estaba hablando por ahí de Kevin Warwick. No sé, yo me salí justo en ese instante, entonces no sé si explicaste en qué consistía esa antena, pero esta antena lo que hace es transformar las ondas de luz en ondas de sonido. El tipo no puede ver colores, solo ve a blanco y negro, pero aprendió a reconocer colores a través del sonido. Eso es básicamente lo que hace esa antena. Entonces, el tipo tiene una enfermedad que solo ve a blanco y negro, una condición que solo ve a blanco y negro, pero a través de esa antena que se instaló, ¿cierto?, y que está conectada con su cerebro, entonces él aprende a escuchar los colores y él puede perfectamente distinguir los colores que nosotros vemos, incluso puede escuchar colores que nosotros no podemos ver, que están en los espectros infrarrojos o ultravioletas. Bien. Sin embargo, hay diferentes clases de extensión. Entonces uno diría, claro, pues esa antena de Kevin Warwick, de Neil Harbison, perdón, me confundí con el anterior, este se llama Neil Harbison. Esta antena de Neil Harbison no es simplemente un elemento externo con el cual él hace cosas, ¿cierto?, sino que realmente esa antena hace parte del aparato perceptual de Neil Harbison. Sin ese aparato él no podría identificar colores, con ese aparato sí lo puede hacer. Bien, ok. Sin embargo, hay clases de extensiones. Un artefacto cognitivo, y para hacer la diferencia, yo primero hago, o más bien me cuelgo de una diferencia que hacen algunos autores sobre tipos de artefactos que llaman cognitivos. ¿Qué es un artefacto cognitivo? Una herramienta que asiste en la ejecución de una tarea cognitiva. Entonces, la antena, en este caso, es un artefacto cognitivo porque asiste a Harbison a la hora de identificar colores. Lo mismo mis lentes, son artefactos cognitivos. El bastón que puede usar una persona invidente es un artefacto cognitivo. El lápiz y el papel son artefactos cognitivos. ChatGPT podría ser un artefacto cognitivo. Bien. El punto es que hay diferentes clases de artefactos cognitivos y Marco Fasoli distingue 3, pero yo me voy a quedar con 2, y él los distingue entre artefactos cognitivos complementarios y artefactos cognitivos sustitutivos.
Bien, ¿qué es un artefacto? Y las palabras están muy bien elegidas. Hacer esas distinciones es difícil, pero es más difícil aún atinarle a buenos nombres, y este le atina a buenos nombres. Porque, ¿qué significa que un artefacto sea complementario? Que no reemplaza la función cognitiva de la persona. Es decir, la persona sigue haciendo cosas. Entonces, en este caso, por ejemplo, Neil Harbison, o yo cuando estoy haciendo una operación con lápiz y papel, sigo haciendo cosas, yo sigo siendo. Entonces, el lápiz y el papel se convierten en un complemento de mi ejecución de una acción cognitiva. O la antena se convierte en un complemento para Neil Harbison, porque él igual tiene que afinar, digamos, como poner mucha atención para ver, para escuchar los colores, ¿cierto? Para identificarlos adecuadamente. Pero en cambio hay artefactos sustitutivos donde la agencia de la persona se reduce al mínimo, ¿cierto? Y entonces lo que sucede es que el artefacto reemplaza mi cognición, no la está complementando. Eso es lo que le pasa, por ejemplo, a Robert Jones cuando sigue simplemente las instrucciones de un GPS y no utiliza el GPS de manera complementaria. ¿Qué sería usarla de manera complementaria? No sé, antes de salir, revise el GPS, mire cuál es la ruta y después apáguelo e intente ir por sí solo. Eso sería usarlo de manera complementaria. Y esto es curioso porque entonces un mismo artefacto puede ser complementario o puede ser sustitutivo. Y eso me parece una cosa que es importante porque a la hora de valorar, como todas estas cosas, uno tiene que mirar la naturaleza del artefacto, tiene que mirar las habilidades cognitivas naturales de una persona y el uso que le da. Es como una relación ahí de varias cosas para determinar qué es lo que está pasando. Pero entonces si uno atiende a esa distinción de tipos de artefactos, entonces uno puede distinguir, digo yo, entre extensiones cognitivas sustitutivas y extensiones cognitivas complementarias. Ya no solo los artefactos, sino cuando yo uso los artefactos de tal modo que en ellos extiendo mi mente, entonces puedo extender mi mente de manera complementaria o de manera sustitutiva. En el segundo recuadro tenemos, pues ahí dice Google Effect. Esto es un fenómeno psicológico que se ha venido estudiando, que básicamente consiste en que desde que existen los motores de búsqueda potentes, en particular Google, pues hemos perdido capacidad de memoria. Y esto es curioso porque pues, la búsqueda y la memoria son como funciones cognitivas diferentes. Pero el punto es que nosotros ya no memorizamos, y pues hay evidencia empírica de esto, ya no memorizamos o ya no hacemos esfuerzos por memorizar porque decimos, es que yo tengo Google en mi celular. Entonces, si tengo Google en mi celular, no debería hacer esfuerzos por memorizar. Entonces, nuestra capacidad de memoria empezó a bajar desde que existen cosas como estas. Entonces, ¿qué pasa acá? Un motor de búsqueda está reemplazando nuestra memoria biológica, ¿no? Entonces, ni siquiera es como una nube, ¿cierto? Que eso sí es como una cosa de almacenamiento, ¿cierto? Sino un motor de búsqueda reemplaza una función cognitiva con un fin distinto, que es memorizar. Bien, porque como pensamos que tenemos siempre la información a la mano, entonces sentimos que ya no tenemos necesidad, digamos, de memorizar. Bien, y así pues ahí puede uno pensar varios casos. Bien, entonces el argumento que tienen, digamos, los transhumanistas, y no solo los transhumanistas, sino los que son optimistas acerca del uso de la tecnología para decir que la extensión de la mente en artefactos tecnológicos siempre es beneficiosa, tiene más o menos como algo así sobre la base. Si la mente se extiende en objetos externos, entonces la conducta cognitiva depende del acoplamiento con los objetos que constituyen el sistema cognitivo. Es decir, los transhumanistas no lo dicen explícitamente, pero ellos son fans de la tesis de la mente extendida. Les viene muy bien porque, como ellos dicen, podemos mejorar al ser humano con tecnología. Ellos dicen, bueno, si la mente es algo más de lo que hay en la cabeza, entonces mejorando eso que es algo más, pues mejoramos todo el circuito, básicamente es como lo que hay detrás. Bien, entonces si la conducta cognitiva depende del acoplamiento con los objetos que constituyen el sistema cognitivo, entonces una mejora de los objetos en el circuito cognitivo implicará una mejora cognitiva del sistema. Si la antena de Harbison se mejora, pues puede identificar más colores, por ejemplo, ¿sí? Si la silla de ruedas de Stephen Hawking se le agregan más funciones, pues toda su cognición va a mejorar. Entonces, mejorando el artefacto, mejora el sistema cognitivo.
o mejorando el microscopio, como en el caso de Hooke, pues mejoro la capacidad para entender las leyes de la naturaleza. Si la mente se extiende en objetos externos, entonces una mejora de los objetos en el circuito cognitivo implicará una mejora del sistema, por supuesto. La mente puede extenderse en objetos externos, eso es la tesis de la mente extendida, y dado eso, entonces concluimos que una mejora de los objetos en el circuito cognitivo implicará una mejora cognitiva del sistema. Básicamente, mejor tecnología, mejor mente, eso es lo que tiene esta gente en la cabeza, ¿sí? Sin embargo, digamos, hay como un argumento escéptico acerca de esto, ¿cierto? Que además se vio mucho cuando empezaron a salir las inteligencias artificiales generativas, porque sobre todo en el mundo académico eso causó mucha preocupación, porque entonces ahora qué vamos a hacer que existan estas cosas, etcétera, ¿cierto? Y cuando empieza a aparecer eso, entonces este argumento se hace más recurrente, pero este argumento es viejísimo. Lo mismo se decía acerca del uso de calculadoras simbólicas hace muchos años, que se prohibían en los colegios y esas cosas. Bueno, pero este es el argumento. Sven Nyholm lo pone de una manera muy clara. Si delegamos demasiadas tareas en los sistemas de inteligencia artificial, él está pensando solo en inteligencia artificial, pero yo creo que esto vale para diversos tipos de artefactos cognitivos. Entonces, bueno, si delegamos demasiadas tareas en los sistemas de inteligencia artificial y por lo tanto tenemos menos oportunidades o incentivos para desarrollar nuestra capacidad de inteligencia, entonces existe el riesgo de que terminemos siendo menos inteligentes de lo que podríamos ser de otra manera. Si asignamos a las tecnologías de inteligencia artificial muchas de nuestras tareas que requieren inteligencia, en lugar de realizarlas nosotros mismos, y en cambio dependemos en gran medida de las tecnologías de inteligencia artificial, la mayor dependencia podría impedir que algunas personas desarrollen plenamente su potencial intelectual, ¿no? Ese es el argumento que está siempre detrás y es la preocupación de un profesor diciendo, ahora qué hago si mis estudiantes usan inteligencia artificial, entonces no van a desarrollar las habilidades que deberían desarrollar y cosas como esas. Bien. Ok, ese es el argumento escéptico ante el cual, digamos, defensores de la tesis de la mente extendida no transhumanistas, ¿cierto? Como el propio Andy Clark, que es uno de los que la propone por primera vez, o Duncan Pritchard, en quien me voy a concentrar, dicen, esa preocupación solo tiene sentido si uno es cartesiano. ¿Qué significa ser cartesiano? Pues pensar que la mente es una cosa completamente distinta del resto del mundo. Si uno piensa eso, entonces uno dice, ah bueno, pues claro, pues si uno es cartesiano, entonces la mente se quedará obsoleta porque el mundo físico es el que se está moviendo, pero la mente es como un músculo que no se mueve o algo así. Y entonces ellos dicen, bueno, pero eso solo lo piensa un dualista, alguien que separe tajantemente la mente del mundo, pero si uno no es dualista, sino que uno acepta la tesis de la mente extendida, este temor no debería ocurrir. Y tienen diversos tipos de argumentos para eso, incluso de naturaleza ética. Ellos dicen, por ejemplo, personas a quienes les cuesta más el acceso, por ejemplo, a la educación, merecen de la asistencia tecnológica, ¿no? Entonces, si uno piensa asuntos de inclusión y tiene este tipo de argumentos, dicen ellos, eso es como inmoral, porque entonces resulta que hay unas personas que tienen ciertos problemas que los excluyen de la consecución de conocimiento y la tecnología está para asistir también a estas personas. Entonces, ¿uno cómo hace para decirle a unos que sí y a otros que no? ¿Sí? Es como decirle entonces a Neil Harbison, no use su antena porque... Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es peligroso, porque eso lleva a un fin transhumanista o algo así. No, pues él usa la antena y puede percibir mejor el mundo, ¿sí? O decirle a Stephen Hawking que no use su silla o algo por el estilo. Bien, entonces lo que va a hacer Duncan Pritchard es analizar como minuciosamente ese argumento escéptico para mostrar dónde está la falla, según él. Entonces él dice, vea, el argumento escéptico es el siguiente. Cuanto más dependemos de los procesos cognitivos extendidos, menos empleamos nuestros procesos cognitivos naturales. Entre más use mi celular para guardar números de teléfono, menos voy a usar mi memoria biológica para memorizarlos, algo por el estilo, ¿no? O lo mismo del Google Effect. Si uso mucho Google para capturar información, pues voy a entrenar menos mi memoria o algo por el estilo. Si uso mucho GPS, no estimulo mi sentido de ubicación o algo por el estilo. Bien. Pritchard ya ahí dice, ve, acá ya hay un problema porque eso es una tesis empírica, eso no es una tesis conceptual ni mucho menos, y hay una sospecha que tienen muchos, según la cual si uno libera al cerebro o a la cognición de ciertas cargas, el cerebro y la cognición
podrá potenciarse en otros lados. Es como la sospecha que ellos tienen. Y eso habría que, pues, digamos, estudiarlo empíricamente. Pero bueno, sigue el argumento. Si no empleamos nuestros procesos cognitivos naturales, pues ellos no serán eficaces epistémicamente, ¿no? Entonces, si yo no entreno mi memoria cada vez será menos fiable. Cada vez podría yo desconfiar más de mi memoria. Si mi atención baja muchísimo porque yo me la paso viendo Reels en alguna de estas aplicaciones, pues mi capacidad de atención será menos fiable, por ejemplo. Bien. Menos fiable quiere decir menos eficaz. Bien, cuanto menos eficaz epistémicamente sean nuestros procesos cognitivos naturales, menos adquiriremos posiciones epistémicas como el conocimiento y la creencia verdadera a partir de esas fuentes. Si yo para obtener información del mundo necesito de mi atención, pero mi atención está atrofiada por el uso excesivo de tecnologías, entonces mi atención natural ya no servirá como fuente de conocimiento. No me brinda conocimiento, no me brinda creencias verdaderas, o mi memoria, o mi percepción, o lo que sea. Y entonces, viene una primera conclusión: entre más dependamos de los procesos cognitivos extendidos, menos adquiriremos estados epistémicos como el conocimiento y la creencia verdadera de nuestros procesos cognitivos naturales. Esa es como la conclusión natural. Entonces, entre más extienda mi mente, menos conocimiento voy a obtener de mis recursos puramente biológicos o naturales. Y él tiene esta definición de ignorancia. Este va a ser como mi caballo de batalla ahora. Él dice, vea, la ignorancia debe entenderse como la ausencia de un estado epistémico, como la falta de conocimiento o la falta de creencia verdadera. Es decir, ¿qué es ser ignorante? Carecer de conocimiento. ¿O qué es ser ignorante? No tener ciertas creencias verdaderas. Ser ignorante es pensar que 2 más 2 es igual a 5, por ejemplo, entonces yo soy ignorante acerca de eso. O ser ignorante acerca de las capitales, no sé, de los países, o ser ignorante acerca de lo que sea, ¿no? Es carecer de conocimiento y carecer de creencias verdaderas. Y entonces concluiría aparentemente el argumento escéptico que entre menos adquiramos posiciones epistémicas como el conocimiento y la creencia verdadera en nuestros procesos cognitivos naturales, entonces más susceptibles seremos de ser ignorantes. Este es el argumento escéptico que Pritchard critica. No es que este sea el argumento de Pritchard, no, este es el argumento que él está criticando, que nos lleva a pensar que entre más tecnología usemos, más ignorantes nos vamos a volver, ¿cierto? Y entonces lo que dice Pritchard es, este argumento es terriblemente malo porque es falaz, básicamente, porque lo que está concluyendo es que si extendemos nuestra mente, seremos más ignorantes, pero la conclusión real debería ser, entre más extendamos la mente, menos conocimiento vamos a obtener de nuestros recursos naturales biológicos. No en general, sino es la fuente biológica la que se pierde. Pero una vez aceptamos la tesis de la mente extendida, lo que va a pasar es que podemos obtener más conocimiento, más creencias verdaderas, más cosas como esas, ¿no? Entonces, por eso para Pritchard el argumento es malo. Él piensa que hay un salto a la conclusión y que realmente si uno defiende la tesis de la mente extendida, no puede concluir que seremos más ignorantes, sino que por el contrario se nos abre un abanico gigante de posibilidades para acceder a creencias verdaderas, para acceder a conocimiento. Se nos abre el abanico. ¿Bien? Entonces no es cierto, dice él, que usar más tecnología nos hace más ignorantes. Bien, entonces contra eso es lo que yo voy a tratar de argumentar. Bueno, una cita primero de Pritchard que resume lo que acabo de decir. En general, 2 sujetos que tengan conocimiento de una proposición igualmente son no ignorantes. La manera en que adquirieron ese conocimiento sencillamente no viene al caso. Es decir, acuérdense del principio de paridad, por eso lo había puesto al principio. Yo puedo saber el resultado de una operación aritmética usando un artefacto sustitutivo o haciéndolo con mi propia cognición, ¿sí? Voy a ser igualmente no ignorante con independencia de la fuente de donde viene la información. ¿Sí? En ambos casos no hay ignorancia. Bien, entonces el hecho de que yo ya no use, como en el globito allá de la derecha o de abajo, en el momento en que yo ya no use mi propia cognición, no significa que entonces sea ignorante. No, lo que pasa es que eso se remedia porque es que ahora la información la estoy obteniendo de otro lado, pero tengo conocimiento o tengo creencias verdaderas. Bien. Ahora, lo que creo es que la definición de ignorancia de Pritchard es incompleta. Digamos que es intuitivamente buena esa definición, ignorancia es ausencia de conocimiento, pero él está
también suponiendo una noción de conocimiento que es puramente proposicional, es decir, acceder a proposiciones que son verdaderas. Conocer algo es saber que algo es verdadero, ¿bien? Pero el conocimiento es mucho más que eso, y hay un conocimiento que ha recorrido toda la tradición y que parece haberse olvidado durante mucho tiempo, no sé por qué, y es el conocimiento puramente experiencial, y ese conocimiento es muy importante, ¿cierto? Simplemente como para anunciar la cosa, John Locke hace mucho tiempo tenía un ejemplo buenísimo para mostrar, él no lo ponía en esos términos, pero lo que uno podía concluir es que uno no puede saber proposicionalmente a qué sabe la piña. Él no usaba el concepto de proposición o algo por el estilo, ¿no? Pero uno no puede saber proposicionalmente a qué sabe la piña, y la única manera de saber a qué sabe la piña es probándola. No puede ser de otra manera. Tengo que tener la experiencia de comer una piña para saber a qué sabe. Si otro me cuenta que sabe que es medio dulcecita, pero depende, a veces se pone ácida, no sé qué, no voy a poder capturar exactamente a qué sabe la piña. Tengo que experimentar, ¿bien? Y con el pensamiento, digo yo, pasa algo similar a lo que pasaría con la piña, ¿cierto? Entonces, hay algo que en otros tipos de discusiones han identificado algunos autores con el nombre de fenomenología cognitiva. Es un nombre muy feo, pero básicamente es esto. La fenomenología cognitiva puede definirse como la experiencia que está asociada con actividades cognitivas tales como pensar, razonar y comprender. Es decir, cuando nosotros hacemos un esfuerzo intelectual, hay una experiencia de eso. Eso no es simplemente un cálculo que va ocurriendo en la cabeza, ¿cierto? Sino que uno empieza a experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien realiza un gran descubrimiento, hay un sentimiento que se ha identificado como el sentimiento de eureka, ¿no? Es lo que el grito que se hace pues, cuando se logra una invención o un descubrimiento, ¿sí? Como Arquímedes. Y entonces cuando uno, por ejemplo, está estudiando algo que es muy difícil y de repente empieza a haber coherencia en lo que uno está estudiando y uno ve la solución, hay una experiencia que se está jugando ahí, ¿cierto? Y que es diferente de la experiencia de ver, de tocar, de oír, de oler. Es una por eso le llaman fenomenología cognitiva, es como una experiencia mental que está ocurriendo allí, ¿no? Los filósofos de la mente debaten sobre si eso existe o no. Yo creo que eso existe. Ahorita presentaré un argumento de por qué creo que sí, pero no ese es el objetivo. Pero mi hipótesis es que la extensión de la mente, pero la extensión substitutiva, nos hace ignorantes acerca de estas experiencias. Bien, entonces, si yo uso un artefacto cognitivo de manera complementaria, yo sigo haciendo cosas y sigo siendo alguien que experimenta pensar, que experimenta hacer cosas, ¿sí? Pero cuando el artefacto no es complementario, sino es sustitutivo, lo que sucede es que hay una ausencia de la experiencia del pensar. Y entonces uno ya no sabe cómo es hacer algo cognitivamente hablando, ¿sí? Entonces la ignorancia no es solo proposicional. En esto, digamos, yo le podría dar la razón a Pritchard y es decir, ok, listo, yo puedo acceder a la verdad de proposiciones a través de artefactos tecnológicos, sí, pero lo que no me da el artefacto tecnológico es la experiencia misma del pensamiento. Esa experiencia se empieza a perder. Hay un argumento, no, me estoy devolviendo, perdón. Listo, hay un argumento que muchos de los defensores de esta cosa de la fenomenología cognitiva denominan el argumento del contraste, y ellos lo usan para defender que eso que se llama fenomenología cognitiva, la experiencia del pensamiento, existe realmente, ¿sí? Porque hay quienes dudan de eso, pero a mí me sirve mucho para mostrar el punto que quiero señalar, ¿cierto? Si yo estoy en un museo en Holanda, por ejemplo, donde hay muchos museos porque había grandes pintores, y yo encuentro estas inscripciones que suelen acompañar las pinturas, pues yo no sé nada en neerlandés y yo voy a leer un conjunto de letras que supongo tienen un sentido, puedo más o menos adivinar que algo está por allá en 1665 y que el cuadro es de Vermeer y no mucho más, ¿cierto? Veo unas letras y ya. Pues lo que uno hace si no sabe mucho holandés es, bueno, quizás si utilizo el Google Traductor, pues entonces puedo saber
qué es lo que dice ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, esa es la obra maestra de Johannes Vermeer, pintada alrededor de 1665 y listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy utilizando el Google Traductor como una herramienta sustitutiva. Yo no estoy haciendo la traducción la hace el aparato. Puede ser más o menor en fidelidad, no importa, en este momento no viene al caso. Digamos, hay unos problemas, por supuesto, pero esto es una traducción sencilla. Uno puede decir, listo, me está dando una información verdadera acerca de qué dice ahí. Sin embargo, yo no tengo la experiencia de entender eso. Yo tengo la experiencia de entender en español, pero no tengo la experiencia de entender en neerlandés. Un holandés lee eso mismo y tiene una experiencia distinta a la que yo tengo. Estamos viendo las mismas letras, pero el holandés tiene una experiencia diferente. Esa experiencia diferente, eso es fenomenología cognitiva, ¿cierto? Hay un proceso de comprensión ahí que para él es muy natural, por supuesto. Para alguien que está aprendiendo holandés puede ser interesante porque hay un esfuerzo por tratar de saber qué dice ahí, y si uno no usa el Google Traductor y está aprendiendo holandés, esto empieza a ser emocionante. Eso es una fenomenología cognitiva, ¿cierto? Diferente a la del holandés nativo, y es diferente también a la experiencia de una persona bilingüe que no es nativa de Holanda, pero que igual puede reconocer estas cosas, ¿no? Entonces hay una experiencia de pensamiento que yo, cuando decido extender mi mente de manera sustitutiva, simplemente no tengo. Y yo puedo decir, yo soy ignorante de comprender qué es lo que dice ahí. Punto. ¿Usé el Google Traductor? Sí, está bien. Yo sé qué dice ahí, yo sé que es verdad que eso dice ahí, pero yo no tengo la experiencia de ser alguien que comprende en holandés. ¿Bien? Todo esto viene de un famoso experimento mental que se inventó un filósofo llamado Thomas Nagel, que tenía que ver con si uno podía saber cómo un murciélago experimentaba el mundo. La respuesta es no, no podemos saber, es solo un conocimiento de primera persona. Solo el murciélago sabe qué es ser como un murciélago, ni siquiera Batman podría. Pero el punto es que siempre que yo trato, digamos, de apalancarme con herramientas externas para obtener conocimiento y lo hago de manera sustitutiva, solo puedo obtener un conocimiento proposicional. Así como nosotros podemos saber que los murciélagos se ecolocalizan, pero no tenemos la experiencia de cómo es eso, de cómo es ecolocalizarse. No tenemos ni idea, ¿sí? Podemos saber todo acerca de su biología, pero no podemos saber cómo es experimentar el mundo así. Entonces, del mismo modo, si nosotros extendemos nuestra mente de manera sustitutiva, pues no vamos a tener la experiencia de pensar por nosotros mismos, quisiera decir yo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que colapsa o se pierde en la fenomenología cognitiva en la extensión sustitutiva? Yo quiero andar un poquito más ahí al respecto. ¿Qué es lo que se me está perdiendo? ¿Sí? Yo sé que es una experiencia, ya estoy tratando de decir, estoy dando algunos ejemplos, pero quiero tratar de ahondar un poquito más. Entonces, cuando se trata de decir cuál es nuestra experiencia al usar artefactos tecnológicos para asistir nuestra mente, siempre se piensa en este concepto. Entonces este sería un primer candidato, que es la transparencia. Bueno, ojo con transparencia, porque como está de moda la inteligencia artificial, no hay que confundirla con la transparencia algorítmica. ¿Qué es la transparencia algorítmica? Tener un código que se pueda entender, que se pueda explicar. Eso parece que no se puede, porque las inteligencias artificiales con deep learning y todas estas cosas basadas en redes neuronales son cajas negras, en algún momento se nos escapan sus procesamientos de información y no sabemos, no son transparentes. Bien, no es esa transparencia a la que me refiero, sino es una transparencia mucho más vieja, que se le atribuye, digamos, su descripción a Heidegger, que está ahí golpeándose con un martillo, pero que ya venía más atrás. En Husserl uno puede encontrar cosas como esas. ¿Qué es la transparencia? La transparencia es una propiedad de nuestra experiencia en la cual los objetos que utilizamos de algún modo se nos vuelven invisibles para nosotros si los usamos diestramente, ¿no? Entonces el ejemplo de Heidegger, yo no sé si era el mejor ejemplo, pero se hizo famosísimo ese ejemplo. Yo creo que el ejemplo es malo en realidad, pero el ejemplo de Heidegger es el del martillo. Entonces Heidegger dice, un carpintero experto es uno
que es tan diestro que no se da cuenta que tiene el martillo en sus manos, que su atención no está puesta ahí, sino está puesta en el martillar, no en el martillo, dice. ¿No? Y entonces cuando nosotros, un buen ejemplo podría ser manejar un automóvil. Manejar un automóvil es un mejor ejemplo porque ahí es clarísimo que si uno se fija en el timón y en los pies como cuando uno está aprendiendo, pues se va a estrellar o algo así. Entonces el uso diestro del carro es un ejemplo de transparencia, de cómo el carro empieza a ser transparente para mí, ¿no? Merleau-Ponty pone ejemplos buenísimos también. Un ejemplo clarísimo es el del bastón que utiliza una persona invidente. La persona invidente se mueve a través del mundo con ese bastón, pero él mismo no está pensando todo el tiempo en el bastón, ¿sí? O mis gafas, eso es otro ejemplo de transparencia. Yo no estoy pensando solo cuando se ensucian, uno dice, oiga, algo está mal y hay que limpiarlas. Y lo mismo dice Heidegger con el martillo. Cuando el martillo se daña, reaparece la herramienta, dice él, algo así. Entonces uno podría pensar, oiga, ¿será que entonces cuando nosotros extendemos la mente en artefactos tecnológicos de manera sustitutiva, perdemos este tipo de experiencia transparente? Yo creo que no, y ese es el problema, y yo creo que hay un gran problema, y de hecho, ahí sí me permito hablar un poquito de la inteligencia artificial generativa. Yo creo que el gran problema de esa herramienta es que es muy transparente. O sea, si en algún momento la inteligencia artificial empezó a ser de fácil uso, fue con la inteligencia artificial generativa, que se hizo famosa desde 2022. Y antes la inteligencia artificial parecía una cosa muy extraña para todo el mundo. Ahora está al acceso como de todas las personas. Es muy transparente. Sin embargo, uno tiene la sospecha de que si uno usa mal esa cosa, o como dicen ahí, si uno la usa no críticamente, entonces pues tiene un problema, ¿sí? Pues la transparencia no parece ser el rasgo de la experiencia que se está perdiendo. De hecho, parece incrementarse. Entre más transparente sea una herramienta en su uso, más probabilidad habría de que me sustituya. Eso podría ser incluso un problema, ¿sí? Y de hecho, ChatGPT ahora tiene unas funciones como de asistencia que tratan de bloquear la transparencia, pero es mucho eso porque uno tiene que activarla. Hay un botón que dice como uso de estudio o algo por el estilo. Y entonces en el uso de estudio, ChatGPT no da como las respuestas que normalmente da, sino que empiezas a preguntarle a uno, como a tratar de que uno haga la tarea. Eso está interesante, pero se desactiva con un botón. Entonces, ese es el asunto. Sin embargo, por ahí vi una cosa que me asombró y me parece muy buena, y es que ChatGPT ya no da consejos médicos, ni da consejos financieros, muy importante, ni da consejos y psicológicos, que eso era un gran lío, ¿no? Ya había varios suicidios ya por esa vaina. Entonces ya por lo menos eso no es. Eso es quitarle transparencia a la herramienta. Bueno, la herramienta no me está funcionando, ¿sí? Y parte de lo que en otra investigación estoy tratando de defender es que la opacidad es deseable. La opacidad tecnológica es algo que debería ser importante a la hora de diseñar artefactos tecnológicos. Y eso se ve con claridad, por ejemplo, en el diseño de autos sin conductor, que lo que se ha visto es que si la persona que está en el carro no está pendiente, eso va a terminar mal. Entonces esos carros se están diseñando ahora de manera opaca, es decir, cada cierto tiempo despiertan a la persona que va en el carro como, bueno, pilas ahí, no se duerma, esté atento, etcétera. Porque además, donde sí se ha estudiado mucho esto es en la conducción de aviones, y esto se dice así, conducción de aviones, bueno, pilotaje de aviones, como se diga. Y es que desde que los pilotos automáticos son cada vez más sofisticados, más transparentes también, pues los pilotos ya no manejan los aviones, y entonces cuando hay emergencias, normalmente hay más casos, más casos de siniestros y todas estas cosas, y eso está documentado, ¿no? Entonces mejoran los pilotos automáticos y aparentemente hay más seguridad, pero cuando hay emergencias ya el piloto no tiene las habilidades para reaccionar a esas emergencias. Bien, entonces yo no creo que la transparencia sea lo que perdamos, al contrario puede ser lo que está más presente, sino que lo que parece perderse es, en últimas, digamos, ya lo venía anunciando, pero es algo que se denomina como el sentido de agencia. Hay una diferencia entre percibir que algo está pasando y percibirse como alguien que controla una situación y la origina. Sobre el sentido de agencia se ha dicho muchísimo, no podría detenerme en esto, pero es la experiencia que tenemos de iniciar una acción y de tenerla bajo control, ¿cierto?
Que eso es muy distinto a cuando una persona tiene la experiencia de que le está pasando algo. Cuando nos pasa algo, no tenemos el control de la situación y simplemente nos vemos como un efecto de algo que está sucediendo, ¿sí? Como un movimiento reflejo. ¿Bien? Pero cuando nosotros estamos, digamos, con las riendas de la acción, nosotros sí tenemos este sentimiento de control, sobre todo eso es muy importante. Y yo lo que creo es que entonces a la base de la diferencia entre extensión sustitutiva y extensión complementaria lo que está es el sentido de agencia y es lo que perdemos. Cuando utilizamos en exceso herramientas, por ejemplo, como el Google Translator y no uso mis propias capacidades para tratar de aprender un idioma, por ejemplo, pues yo ya no soy un agente lingüístico en ningún sentido de esa otra lengua. ¿No? Simplemente dejo que la máquina me diga las cosas, pero yo no estoy haciendo ningún esfuerzo. Y a veces basta con la introspección, y eso tiene mucho sentido, con esto voy a culminar la charla, basta con la introspección para saber cuándo yo soy el autor de la acción y cuándo no. ¿Sí? Basta con un ejercicio de introspección. Y eso me parece importante señalarlo porque el criterio que estoy dando para trazar la diferencia entre buenas extensiones y malas extensiones es un criterio subjetivo y eso puede no gustarle a mucha gente, pero quizás sea la única manera de saber si tenemos las riendas de nuestra propia cognición. Al final, como el dictum kantiano de que vale la pena pensar por sí mismo, es lo que está a la base también de lo que yo estoy discutiendo y es lo que estamos pendiendo, es la capacidad de pensar por nosotros mismos. Bien, entonces, conclusión. ¿La tesis de la mente extendida puede dar cuenta de la posibilidad de mejoramiento tecnológico de la mente? Sí. Sin embargo, en algunos casos el uso excesivo de artefactos tecnológicos conduce a una forma específica de ignorancia, no sabemos qué es ser como el autor de una acción y entonces pasamos del sueño cyborg a una ignorancia transhumana. Y listo, muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio para conversar con el profesor. ¿Hay alguna observación, una pregunta que deseen hacer? Bueno, sobre el uso sustitutivo que dije, es que tengo un ejemplito, lo voy a contar rápidamente porque tiene una pregunta al final. Hace 2 días leo en el periódico que la ministra de Turismo de mi país publicó en Instagram la foto de un artículo, de la portada de un artículo en The Guardian, que decía, pero no era completo, había una familia ahí toda feliz y decía, they moved to Italy for a better, habrá entendido, for a better life. Lástima que si tú ibas a leer el artículo, después de poco decía, pero ahora se irán a Estados Unidos porque no pueden vivir ahí, la burocracia es terrible, esto no se puede hacer, no hay perspectiva ni nada. Entonces interrogan al ministerio y le dicen, ¿ma usted la han leído el artículo? Ah, no, es que nosotros el artículo no viene de una agencia que se llama Telepress, preguntan a ellos. Preguntan a Telepress y Telepress le dice, ah, no, lo siento, es que la IA cortó mal el artículo. Entonces, este a nivel pero del ministerio, quiero saber. Obviamente no le voy a preguntar los problemas de responsabilidad legal, porque no es un abogado. Pero las de responsabilidad ética, sí, se lo puedo preguntar. Quisiera saber cuando la inteligencia artificial se vuelve una excusa por dar la culpa a un agente imaginario para responsabilizarse de cualquier acción. Este es el caso exactamente del GPS. Yo sé que el GPS maté a 30 personas, pero no es culpa mía, es culpa suya. ¿Y quién lo juzga ahora? Sí, no, perfecto. Muchas gracias por esa pregunta. Yo creo que algo bueno que tiene la tesis de la mente extendida es que de todas maneras no elimina el sujeto real. Digamos, el sujeto sigue ahí. Solo que actúa menos, pero sigue siendo responsable, ese es el asunto. No porque actúe menos deja de ser menos responsable, es responsable porque está delegando deliberadamente un montón de cosas. Entonces, en estos casos, pues claro que el señor conductor pues tiene que ser juzgado por esas cosas, a pesar de que haya delegado su función en un aparato. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no soy experto en filosofía moral, pero para mí siempre es muy importante decir, el sujeto moral no ha desaparecido. Y no desaparecerá si, bueno, ahorita lo que dije es muy bueno, pero igual hay otro montón de aplicaciones, pero un médico o un abogado no puede excusarse de sus decisiones por simplemente haber utilizado una de estas herramientas. Gracias. Bien, profesor Ángel, muchísimas gracias pues por la presentación, todo esto se torna bastante interesante y demás.
Digamos que mi pregunta particular va por la siguiente línea. Y digamos que pensando bajo esa lógica de los artefactos técnicos, ¿cierto? Los que referías ahorita que pueden complementarse de alguna u otra manera a la cognición humana, sea una agenda que me permita tomar apuntes, un lapicero y demás por el estilo, pero caemos en la lógica de la inteligencia artificial. Digamos que bajo esa mirada a mí se me ha tornado problemático de pronto enmascarar la tecnología o esos artefactos técnicos, entendiendo todo tecnología y parándome en la lógica de la agencia como si todos fueran neutrales y no fueran neutrales, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en este mismo lapicero que yo estoy utilizando, que utilicé ahorita para tomar mis apuntes, pues sin duda alguna me permiten aumentar una capacidad de memoria y demás y algo por el estilo, pero pensando en las herramientas de inteligencia artificial, los modelos de lenguaje largo y demás, que sin duda alguna desplazan al humano, sacan al humano por fuera del bucle, pues pueden operar justamente solo. Este lapicero no podrá operar sin duda alguna si yo no le doy un uso particular, pero bajo esa lógica, entonces pensando en extensiones buenas y malas del sistema cognitivo, yo creo que sería necesario también pensar la tecnología desde una mirada ontológica totalmente diferente y caer en la relación de la inteligencia artificial, justamente pensando esa relación de la agencia de, venga, ¿qué tanto podría hacer por nosotros y qué tanto sustituye el juicio de la misma inteligencia que nosotros podríamos tener para ser catalogada una extensión propia de nuestro sistema cognitivo, por el contrario, un deterioro de nuestro sistema cognitivo? Sí, muchas gracias. Yo creo que acá hay un asunto del que no hablé, pero que es muy importante, lo sugerí un poquito, pero tiene que ver con que lo que determina a veces que un artefacto sea complementario o sea sustitutivo tiene que ver con la naturaleza misma de ese artefacto desde su diseño, ¿sí? Entonces, claro, una cosa como un lapicero pues es una herramienta técnica muy importante. Además, a veces pensamos que esas cosas no son avanzadas y resulta que son viejas, pero son muy buenas, porque su diseño lo que hace es potenciar la acción humana, ¿sí? Mientras que un modelo de lenguaje, digamos, no es que por ahí se tenía esa discusión, no es que de manera determinada me quite mi agencia o me sustituya, no es un determinismo tecnológico, pero sí aumenta las posibilidades de que yo tenga la tentación de decir, pues hágalo usted, ¿sí? Yo ahorita escuchando a Andrés, que él decía como, yo no creo que haya algo nuevo en esto, yo creo que estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que parece un poquito sorprendente es que estos bichos hacen cosas, ¿no? Y como hacen cosas, entonces uno tiene la tentación de decir, hágalo usted, por miles de razones. Y ahí creo que está el reto. Yo creo que en el diseño se juega mucho de lo que sucede allí, porque ahora los esfuerzos se concentran en, no, hay que entrenar en los usos responsables, tal. Pero los diseñadores tienen gran responsabilidad en esto. Hay un ejemplo que se usa mucho y entonces se puso de moda, pero es que es muy bueno, y es cuando Platón dice, la escritura se va a tirar la filosofía, Platón no, Sócrates, la escritura se va a tirar la filosofía y se va a tirar el pensamiento. Entonces él podría como tomar algunos de estos argumentos y, sí, vea, usted va a dejar de tener la experiencia de tener un diálogo filosófico profundo de verdad y tal, por culpa de la escritura, porque la escritura como que momifica el pensamiento, no sé qué, y uno podría decir, bueno, quizás acá el hombre no le atinó porque la invención de la escritura fue muy importante para el desarrollo del pensamiento, ¿sí? Entonces es difícil anticiparlo, digamos, algo que puede al principio parecer que no va a funcionar, puede que al final sí funcione, pero hay que dar como una larga espera, pero uno sí puede ir, digamos, advirtiendo los riesgos. Bueno, sí, muchas gracias. Yo tengo pues dos temas, no sé cuál decidirme, entonces te dejo que decidas tú. Uno es que sí me llama la atención, además, a lo largo de las conversaciones que incluso uno sin ser experto tiene acerca de ChatGPT y de los lenguajes de los modelos de lenguaje. Hay una diferencia entre la calculadora y los modelos de lenguaje. La calculadora está diseñada y se puede vender sobre la base de que hace lo que pretende hacer, o sea, multiplica bien. Los modelos de lenguaje,
y en la medida en que uno sepa para qué está diseñado un modelo de lenguaje, eso también es cierto de los modelos de lenguaje. ¿Para qué está diseñado? Para descrestar. O sea, la máquina lo que hace es apuntarle a lo que vaya a descrestar al 80% de los incautos. Eso es lo que es esa máquina, ¿cierto? Y bueno, o sea, hasta que, pues obviamente es muy conveniente para la industria ser opacos respecto de eso, o sea, no tener la transparencia y ponernos incluso a todos, a nosotros, a atemorizarnos porque ya hay una máquina que piensa. No, esa máquina no piensa ni escribe, esa máquina descresta, eso es todo. Ese es un tema, pues sí, no, es distinto de la calculadora, o tal vez no, tal vez tú lo has pensado. El otro tema, que en realidad me interesa más, es, fíjate, digamos que la ecuación cuadrática es tecnología en el sentido de que nos permite no tener que derivar la cosa, y efectivamente algunos de nosotros todavía nos acordamos de la ecuación cuadrática, tal vez mal pues, pero en todo caso somos muy pocos, son muy pocos aquellos otros que todavía saben derivar la ecuación cuadrática. Y entonces eso se demoniza y se dice, no, es que la escuela no debería enseñar eso, usted solo está aplicando fórmulas, ya no está. Y yo siempre dije, no, qué maravilla que el ser humano pueda hacer eso y no tener que derivar la fórmula una y otra vez, ¿cierto? Qué maravilla que uno puede programar un macro y no tener que programar paso por paso una y otra vez. Pero entonces el contraejemplo, o mejor dicho, y la pregunta en este sentido es, bueno, en todas estas aclaraciones que nos hace toda esta gente que ha pensado eso, ¿dónde entraría ese caso, el de la ecuación cuadrática, y dónde caería este otro caso? Entonces el famoso experimento de los chimpancés o micos, no sé, creo que eran macacos, que había un árbol, pues, y entonces, pero estaba conectado de manera que si un chimpancé subía el árbol, o un macaco, detonaba una electrocución de los otros, o sea, no los mataba, pero era feo. Entonces, esa cultura de esos macacos desarrolló pues que no dejaban a nadie subirse al árbol, y ese es un atajo parecido al de la ecuación. Qué bien que pudieron desarrollar la tecnología de saber, no se lo pregunte más, ya sabemos que no se puede subir al árbol, y después desconectan el asunto, o sea, ya no los detonaría si subieran, y no subieron más, y se quedaron pues ahí en la ignorancia de lo que fue una fórmula que funcionó, pero ya no se dieron cuenta cuándo funcionó. Entonces, sí, ¿cómo encuadrarías ese par de casos interesantes en todo este esquema de aparato conceptual? Ok, muchas gracias. Están buenísimas esas preguntas. Sobre lo primero estoy de acuerdo contigo. Yo enseño lógica matemática y cada semestre, voy a decirlo porque es la verdad, con crueldad yo me río en los parciales porque los dejo que los hagan en casa y los hacen con esa vaina, y esa vaina es muy imprecisa, lógicamente hablando, porque no es una inteligencia artificial simbólica, sino de otro tipo. Entonces predice cosas con patrones, pero pues no deduce. Entonces, y yo enseño lógica deductiva, entonces siempre la embarra. Entonces, sí, efectivamente, la calculadora funciona mejor que el ChatGPT. Y el ChatGPT lo que hace es como dar la ilusión de que alguien escribe un texto, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, si no se sabe eso, está el riesgo entonces de que la persona empiece a atribuirle mente a la cosa y todos estos asuntos. Bueno, ahora sobre los casos ahora yo creo que hay funciones útiles de ChatGPT. Yo siempre lo digo que a mí me fascina porque me ahorra el trabajo burocrático y me encanta. No me gusta hacer mucha burocracia académica y yo se la delego a ChatGPT. No me interesa tener la experiencia de lidiar con ciertas cosas. Listo, bien. Bueno, y sobre lo otro, bueno, yo voy a ver si logro vincular los dos casos, pero el primero me parece interesante porque, claro, sucede lo mismo que sucede con muchas disciplinas, creo yo, y con muchas artes también, y es que entonces se tiene la preocupación de que, bueno, si esta cosa lo puede hacer, entonces ¿qué va a pasar con la experiencia de hacerlo por nuestros propios medios? Y al final lo que yo creo es, de todas formas,
la persona que se goza haciendo, o, sí, deduciendo la ecuación, se lo va a gozar, exista o no, ¿cierto? Este tipo de herramientas. Así como no se acabó el ajedrez a pesar de que Garry Kasparov perdió, ni se acabó el Go a pesar de que Lee Sedol perdió, las actividades humanas siguen existiendo y el arte. Y pues yo hago muy responsablemente mis muñequitos con ChatGPT, pero la gente que ama el arte y dibujar, pues lo seguirá haciendo, y eso va a satisfacer la vida de la gente al margen de que otras personas como yo utilicen esto para hacer los muñequitos. Bien. Pero entonces en el caso de los chimpancés, de los macacos, la verdad es que no sabría dónde ubicarlo. O sea, si quisiera seguir la analogía, estaría tentado a pensar que es un uso complementario, pero la verdad no sé muy bien por qué. No sé muy bien por qué. A ver, es un uso complementario si uno lo que quiere decir es que el dispositivo está asistiendo a la conducta de los macacos, pero los macacos siguen actuando y los macacos tienen un comportamiento. Entonces, el dispositivo genera, digamos, que ellos se comporten de determinadas maneras, pero si entendí bien el caso, ellos se van controlando, es decir, siguen haciendo cosas. Entonces, no es que el dispositivo les haya reemplazado nada o algo así. Es lo que diría al respecto. Pero bueno, no estoy seguro de que te haya respondido bien. Bueno, yo creo que de esta manera podemos ir cerrando esta conversación. Tenemos a continuación un lanzamiento de libro en la sala de audición musical. No sé, Federico, ¿nos puedes recordar dónde está ubicada esa sala? Yo no la conozco. ¿Dónde? Es en la biblioteca. Listo, ahí a las 5:30 el libro que se va a presentar se llama Metaverso, Mundos Virtuales y Tectónica de la Inmersión. Y mañana a las 9 de la mañana tendremos nuestra última conferencia principal en el bloque 27-101 con la profesora María José Afanador. La conferencia es titulada Prácticas y Valores en las Humanidades Digitales, Perspectivas desde América Latina en el contexto global. Muchas gracias.